Bien, seguimos entonces con este tema de la toma de decisiones multicriterio. Este tópico es área del conocimiento aplicados en proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño industrial y otras profesiones afines. Vamos a conocer entonces lo relacionado con la teoría de decisión, cuáles son los fundamentos. Así que bienvenidos, soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. ¿Qué vamos a tratar en esta presentación? Una breve introducción, el estado del arte y los asuntos relacionados con la teoría de decisión multicriterio. Todo esto partió de un trabajo de investigación llevado a cabo en el año 2011-2012, que se culminó precisamente a finales del 2012, relacionado con una investigación en la Universidad de Zaragoza para elaborar, conformar una tesis doctoral aplicada en este caso con un estudio de caso en Venezuela y sobre todo con la planificación energética. Teniendo en cuenta de que en el mundo hay muchas personas, millones de personas que todavía carecen del acceso a la energía moderna, es decir, a la electricidad y a esos recursos, a esos vectores energéticos que son importantes para el desarrollo. Entonces, ¿qué motivó esta investigación? Bueno, básicamente en países en desarrollo donde las poblaciones rurales tienen malas vías de comunicación, las infraestructuras de servicios públicos son deficientes, todo eso termina afectando el desarrollo local y la calidad de vida de sus pobladores. Y también, como ya vimos en la parte introductoria, todavía se utilizan velas, linternas de taco grande, o sea, recursos que ya son obsoletos para los tiempos que vivimos, pero que lastimosamente en países en desarrollo todavía ese tipo de recursos existe. Esto contribuye al círculo de la pobreza, es decir, pues esa pobreza está caracterizada por desempleo, marginalidad y termina empujando a la gente hacia las ciudades. ¿Cuál fue el objetivo que se planteó en ese momento? Bueno, realizar una investigación o se propuso una planificación multidimensional del acceso al suministro eléctrico bajo un enfoque integral para facilitar o apoyar la toma de decisiones hacia el sistema de suministro eléctrico coherente y apropiado a las necesidades y oportunidades del desarrollo local. Vamos a ver entonces el estado del arte que se hizo para ese momento. Se consultó distintas fuentes desde distintas décadas para llegar hasta el 2013, que fue donde se hizo el corte, desde finales de los 70 hasta el 2013. Todo partió entonces por conocer cuáles eran los modelos matemáticos utilizados en la planificación de la energía descentralizada. Entonces, observen ustedes, se revisaron 120 artículos indexados de bases de datos mundiales, de Science Direct, por ejemplo, triple I, triple E, y bueno, distintas fuentes que son bastante robustas donde se publica información científica. Se comenzó analizando desde finales de los 70 hasta el 2013. De esas 120 publicaciones, 50 trataban sobre el tema de la planificación energética. Vamos a ver entonces cuáles eran los países donde se ubicaban esas investigaciones o tenían como estudio de caso. Podemos ver acá China, 4%, Colombia 8%, España 4%, Egipto, Túnez, Estados Unidos, Sudáfrica, Zambia, Grecia, Perú, Turquía, Bután y otros países. También podemos observar acá India, 48%, que es donde más se ha investigado en planificación energética. Vemos entonces que en América Latina son pocos los países donde se tienen estudios o aplicaciones concretas sobre planificación energética. Se hizo una caracterización, se consultó artículo por artículo, se fue revisando minuciosamente para destacar cuáles fueron los criterios utilizados, observen ustedes, entre económico, ambiental, social y técnico, las tecnologías utilizadas como fuentes de energía, vectores energéticos, qué utilizó cada artículo, cada autor, qué aplicaciones, tipo de análisis cualitativo o cuantitativo, si hizo análisis de sensibilidad, cuál era la complejidad de cálculo, en qué tipo de población y los métodos. Veamos entonces los modelos matemáticos que resultó de todo ese trabajo. Observen ustedes acá que para las 3 décadas de estudio la programación lineal ha sido y sigue siendo el modelo más utilizado, 40% aproximadamente. Se denota con las siglas LP, Linear Programming, seguido de MDCM, Multicriterio Decision Making, con 29%,
programación multiobjetivo con 13% y PNL, que sería programación no lineal, con 8%. Ahí está en el diagrama de tortas cómo se ubican entonces esos porcentajes. Seguidamente, analizando los estudios por décadas, vemos entonces que ya en los 70 pocos estudios realizados, más bien comenzaron a despuntar en la década del 80, 80-89, luego 90 al 99 y 2000 al 2013. Ahí fueron más de 10 años de estudio. En este caso, observen ustedes que la planificación MDSM ha sido significativa después del año 90. Se puede ver como en la década de los 90 comenzó a ganar interés los métodos de decisión multicriterio. En la primera década, de color azul, tenemos entonces lo que es la programación lineal, que fue la más utilizada. Y también otro tipo de métodos que, como podemos observar ahí, programación dinámica, que está de color verde. Luego, en la siguiente década, programación lineal baja de interés, no del todo, pero sí en comparación con la anterior, y comienzan a aparecer otros métodos, entre ellos la toma de decisiones multicriterio. En la siguiente década, del 2000 al 2013, todavía gana más interés los métodos de decisión multicriterio y la programación lineal cada vez perdía más fuerza para ese entonces. Veamos entonces, en cuanto a una clasificación más detallada de los métodos de decisión multicriterio, en la última década de este estudio, que fue un poco más de 10 años, del 2000 al 2013. La programación de meta, Goal Programming, ha sido el método más utilizado con 50%, seguido de la programación compromiso, CP, con 20%, AHP, que es el método de jerarquía, 10%, Electre, 10%, entre otros. Entonces, dentro del espectro de método de decisión multicriterio, los ya mencionados. ¿Dónde se aplicaron estos métodos? En términos generales, una gran parte de los modelos matemáticos se han aplicado en la selección de tecnología. Observen ustedes, 69%. El resto se ha utilizado para otro tipo de cosas. Y en cuanto al ámbito que ustedes compete, 3% para la planificación de energía en edificaciones. Seguimos entonces analizando esto en cuanto a cómo esos modelos matemáticos han venido entonces progresando. De los trabajos publicados para la generación descentralizada, que es lo que estamos analizando, el 98% han aplicado en la selección de tecnología, siendo la programación lineal y multicriterio decision making los métodos matemáticos más empleados. Entonces, tanto programación lineal como toma de decisiones multicriterio, que abarca una familia de métodos, son los más utilizados en todas estas décadas, ¿ok? En términos generales. En cuanto al horizonte de planificación, horizonte se entiende el tiempo por el cual se toman las decisiones. Es muy importante comentar acá lo que es un corto plazo, mediano plazo, largo plazo y muy largo plazo. Un corto plazo podría ser de 5 a 10 años o menos incluso. Mediano plazo podría ser de 10 a 12, 15 años. Largo plazo podrían ser 20 años. Y muy largo plazo deberían ser 30 a 40 años. En este caso se estudió corto, mediano y largo plazo. Veamos entonces que en la primera década todo lo que se estudiaba era de corto plazo. En la siguiente década, el 90 al 99, ya comenzaron a alternarse en los plazos. Se estudió de todo, corto, mediano y largo, pero el corto plazo comenzó a perder interés. Y en la última década de estudio, nuevamente el corto plazo comenzó a volver a recuperar espacio. En cuanto a los criterios, los objetivos utilizados, en este caso los objetivos que se planteaban en estas investigaciones para tomar decisiones, serían los económicos y los técnicos, que son los más ampliamente utilizados. Veamos entonces ahora por década. En la primera década, lo que más se utilizó fueron los criterios económicos, monocriterios. En la siguiente década se utilizó ahora una combinación de varios, es decir, ya comenzó a aparecer una paleta de 4 colores, económicos, técnico, ambiental y social, pero lo económico dominó con fuerza ese periodo de estudio. Luego, entre el 2000 y el 2013, pues los criterios económicos, o mejor dicho, los objetivos económicos comenzaron a perder interés, dando paso a los otros objetivos relacionados con más elementos en la toma de decisiones. Conclusiones sobre ese estado del arte. La programación lineal evidencia una significativa declive en su utilización. Por otra parte, se destaca una creciente y reciente interés en la utilización de los modelos multicriterio y la programación multiobjetivos. Los modelos multicriterios son convenientes de utilizar
cuando el área de planificación está directamente relacionada con la asignación de recursos energéticos o la selección de tecnología de suministro eléctrico y de los métodos multicriterios, la creciente utilización de programación de metas, jerarquía en la toma de decisión y la programación compromiso indica que podrían ser los modelos más adecuados para la planificación. No pierdan de vista esto que he comentado o esto que resultó de un estado del arte o de una investigación de más de 120 artículos en un estudio que por lo menos llevó año y medio en poder coleccionar toda esa información y analizarla. Vamos a ver los aspectos de la teoría de decisión. Esto es fundamental para poder entonces tener una visión bastante robusta sobre lo que ahora compete o lo que está relacionado con los métodos de decisión multicriterio. Veamos entonces por qué. ¿Cómo puede ayudarnos el análisis de decisión? La respuesta es sencilla, divides y vencerás. Aquí hay que tener cuidado de no malinterpretar esto. Divides y vencerás significa hacerlo más sencillo, visto que, como vimos en la matriz de decisión en la clase introductoria, pues hay muchísima información. Entonces hay que convertirlas en pequeños paquetes de información, ¿verdad? Pequeños módulos, separarlas, segmentarlas para poder analizarlas con método de decisión multicriterio y luego integrarlas. Esa integración se hace con esos métodos de decisión multicriterio. Según este autor Ríos, que es uno de los que más he consultado en estos trabajos de toma de decisión multicriterio, sobre todo la teoría de decisión, explican que al descomponer el problema en partes o subproblemas, los mismos serán más fáciles de manejar. Después, cada subproblema se estudia aisladamente y el análisis de decisiones proporciona el mecanismo formal para integrar los resultados, facilitando la comprensión y solución del problema. ¿Para qué? Bueno, la aplicación cuidadosa de sus técnicas conducirá a mejores decisiones y propiciar una planificación multidimensional de la energía. Ojo, cuando hablo de la energía puede ser de cualquier otro ámbito, de la construcción, del ambiente, tecnologías, entre otros. Entonces, eso implica que esta planificación multidimensional de la energía, de aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, que implique la utilización eficiente de los recursos en coherencia con las condiciones y limitaciones del medio local, sobre todo para favorecer a las poblaciones de acceso a la electricidad. Siempre va a haber un beneficiario con todo esto, ¿no? Aquí se presenta una tabla resumen. Esta tabla es fundamental. Les pido que la puedan detallar con calma, tomar nota de la misma. Aquí se sintetiza muchas cosas que son de interés en la toma de decisión. Observen ustedes, tenemos en cuanto a los tipos de problema de decisión, tenemos por estado del entorno, número de criterios, criterios del decisor y la naturaleza de las alternativas. Vamos entonces a ir viendo cada uno de ellos con más detalle. En cuanto al estado del entorno, ¿cómo se subclasifica? Tenemos entonces problemas bajo certidumbre, problemas bajo incertidumbre y problemas bajo riesgo. Los problemas bajo certidumbre se conoce la naturaleza de las alternativas. También se les denomina problemas determinísticos. En cuanto a los problemas bajo incertidumbre, el decisor se enfrenta a situaciones que nunca han ocurrido y que tal vez no vuelvan a repetirse en el futuro. De esta misma forma, no se conocen posibilidades de ocurrencia de los criterios. En cuanto a los problemas bajo riesgo, son aquellos en los que existe un factor probabilístico de ocurrencia ligada a los criterios. En cuanto al número de criterios, puede ser monocriterio y multicriterio. Monocriterio, las decisiones se toman bajo un único criterio. Como ya vimos en los modelos matemáticos, en la década de los 80 todo se decidía en base a costes. Multicriterio, las decisiones se toman ahora bajo un conjunto de criterios, en los cuales existe normalmente una contradicción entre las alternativas, de forma que la solución eficiente está formada por más de una alternativa y no queda otra opción que encontrar una solución compromiso. A partir de este momento me van a escuchar ese término, solución, compromiso. Entonces, cuando hablamos de problemas multicriterio, vamos entonces a conseguir o a buscar soluciones compromiso. Es decir, que en algunas pierdo y en otras gano. Por eso se habla de compromiso. ¿Cuáles son las características del decisor? El decisor o los especialistas o los agentes de decisión se subclasifican. Si es una sola persona, un experto, y si son varios expertos, entonces se define como multiexperto. En cuanto a la naturaleza de las alternativas, estamos hablando de alternativas continuas y discretas.
continua es que obedece a una función. Y en este caso son aquellas en que los conjuntos de la alternativa no son numerables. Y en problemas discretos son aquellos en que el conjunto de las alternativas es numerable, es decir, son finitas, aunque el número de alternativas puede ser, en este caso, pues al ser numerable, se pueden contar, sabemos cuántas son, serían finitas. Entonces, por lo general, solemos trabajar con alternativas o con problemas discretos. Vamos a establecer acá diferencias entre lo que es una decisión monocriterio y una decisión multicriterio, ya que estamos cambiando de paradigma del monocriterio al multicriterio. ¿Qué sucede cuando decidimos monocriterio y qué sucede cuando es multicriterio? En cuanto a criterios, el monocriterio es único, multicriterios serían entonces de 2 en adelante. La solución en monocriterio podría ser óptima si se utiliza alguna herramienta como la programación lineal, por ejemplo. En la multicriterio es una solución compromiso. En cuanto a las preferencias del decisor, se tiene en cuenta la base de la función objetiva para el monocriterio y en el multicriterio se considera en la solución del problema. En cuanto al paradigma, el monocriterio es tradicional, el multicriterio es multicriterio, que sería entonces un nuevo paradigma. Los problemas en el monocriterio por lo general son tecnológicos y en el multicriterio son combinaciones económicos y tecnológicos, económicos ambientales, económicos sociales, económicos tecnológicos y sociales, y para de contar las n posibilidades. En cuanto a los deseos del decisor, el monocriterio es uno solo. En cuanto al multicriterio, son criterios en conflicto. Con uno puedo ganar, con otro puedo perder. En cuanto a las debilidades, se desvía considerablemente de los problemas reales de toma de decisiones el monocriterio, y en cuanto a la fortaleza, el multicriterio tiene mayor precisión en los problemas reales de toma de decisión, mientras que el monocriterio, pues, al considerar uno solo, no se acerca a la realidad. Por eso, aquí está de una manera comparativa entre lo que es los monocriterios y los multicriterios. Veamos ahora en cuanto a los métodos de decisión, ahora que ya vimos multiobjetivos y los discretos, ¿verdad? Los que obedecen entonces a multiatributo decision making y multiobjetivo decision making. En cuanto a los multiatributos, serían criterios definidos, en este caso están definidos por criterios, en el multiobjetivo serían por objetivos. En cuanto a los objetivos, en el multiatributo serían implícitos y en el multiobjetivo serían explícitos. En cuanto a los criterios, en el multiatributo serían explícitos y en los multiobjetivos serían implícitos. En cuanto a las restricciones, en el multiatributo serían inactivas y en cuanto al multiobjetivo serían activas. Las alternativas en el multiatributo serían finitas o discretas y en el multiobjetivo serían infinitas o continuas. En cuanto a los usos, el multiatributo se utiliza para seleccionar, mientras que el multiobjetivo se utiliza para fines de diseño. Aquí está entonces el resumen, estado del entorno, número de criterios, características y naturaleza. ¿Qué es lo que por lo general vamos a trabajar? Y en este curso, esa es la visión, o en estas clases relacionadas con la toma de decisiones multicriterio. Vamos a estudiar básicamente problemas bajo certidumbre, multicriterio, multiexperto y discretos. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es el proceso, análisis y decisión? Bueno, hay todo, según Ríos, este autor, hay más o menos un esquema, un diagrama de flujo para eso. Primero identificamos el problema, se genera un árbol de objetivos, se generan las alternativas, se modeliza el problema, se elige la mejor alternativa, hay un análisis de sensibilidad y luego pues se hacen los ajustes correspondientes. ¿Qué implica entonces la identificación del problema? Es la etapa inicial que debe llevarse a cabo cuidadosamente para evitar lo que se denomina error del tipo 3 y que consiste en una identificación errónea del problema. Nótese que si el problema no se identifica correctamente, el objetivo será erróneo y por ende la solución no será adecuada. En cuanto al árbol de objetivo, consiste en una degradación jerárquica del objetivo global del problema en objetivo de menor nivel y por tanto más especificado, que llevarán así asociados unas medidas con las que evaluar la ejecución de cada posible alternativa de decisión. Para ello, la construcción de un árbol de objetivo o de valor es una buena herramienta de análisis. Bueno, vamos a dejar esta presentación hasta acá para poder entonces manejar archivos menos pesados y que sea de más fácil manejo la información para todos ustedes. Vamos entonces a continuar en un siguiente video esta clase que tiene que ver con los fundamentos de la teoría de decisión
multicriterio. Ya continuamos.